Hola, ya estamos de regreso y nos vamos a un tema muy apasionante. Les comparto que gracias a toda la gente que nos sigue en China está de pie y cómo se está manejando esto. Atribuyo dos cosas muy interesantes en las que trabajamos muy fuerte en China está de pie. El primero es el gran desconocimiento que hay de China. Hay profundo desconocimiento de lo que está pasando, de cómo está pasando, del acontecer diario y es lógico porque ha sido tan rápido en los últimos 40 años cómo cambió China, cómo eliminó su pobreza, cómo creció esa clase media, cómo retó a las potencias, cómo se ha consolidado, pues que hay mucho desconocimiento, ¿no? Pues los que estamos cerca de China, China está cambiando todos los días. Y el segundo punto, y no menos importante, es el tema de eh, la desinformación que llega a haber sobre esto. Que la última semana, después del 20º Congreso del Partido, he visto más que nunca una desinformación muy profunda en los medios de comunicación de gente que se dice experta y avalado por grandes universidades, o sea, no estoy hablando de cualquier persona. Entonces, es importante aclararlo, porque sí uno entendemos bien la desinformación, entendemos que dé miedo un cambio. Insisto, la semana pasada que tuve la oportunidad de estar en el 8º Congreso Internacional, me sorprende gente del auditorio cómo ante el miedo reacciona de manera agresiva y un tanto de manera hasta despectiva. Y bueno, ya fríamente lo veo quitando la parte emocional desde ese desconocimiento. Pero lo que sí no se vale, y lo que vamos a platicar hoy con Andrei, que es un experto desde el Centro de Estudios de China, Baja California, ¿qué pasa con esa gran desinformación por gente avalada por grandes universidades, por expertos, y qué es la realidad de lo que está pasando? Entonces, vámonos a California, Centro de Estudios China, a California con Andrei. Andrei, ¿cómo estás? Buenos días por allá. Hola, ¿qué tal, estimado Carlos? Muy bien, aquí, en Tijuana, pues viendo también todo este análisis que hay, Así pues es. desde dos perspectivas, ¿verdad? Se puede ver Ujú. todo lo que está sucediendo, pero dos polos que contrastan mucho y por Así eso es. son bien importantes estos espacios que tú estás creando y liderando, porque Gracias. hay mucha desinformación. Hay un documento, un libro muy interesante, Carlos, que Ujú. escribió hace unos años Tomás Orlik, en donde Ujú. es un libro que se llama China, dos puntos, la burbuja que nunca estalla. Y a lo que se Así es. refiere en este libro es Así es. que hay un fenómeno en las narrativas mundiales que Ujú. él llama la sinofrenia, ¿no? Refiriéndose a la Así es. esquizofrenia que provoca China en Ujú. torno a que el día de mañana ya va a colapsar la economía y vienen diciéndonos medios de comunicación, como dices, expertos, consolidados y muy Así es. renombrados por grandes universidades, que China ya está a punto de colapsar en su economía. Y luego, por Ujú. otra parte, tenemos a los medios chinos que nos dicen otra narrativa que contrasta por completo y es importante que nosotros tengamos estos espacios para conversar y para Así contrastar es. estas dos narrativas con las cifras oficiales que nos da el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para sacar nuestras propias conclusiones. Para hacer énfasis en lo que nos vas a compartir ahorita, Andrei, me sorprende desde 2014 que estoy inmerso en esto, gente del auditorio, en las pláticas, en las conferencias, que aparte con una seguridad se plantan y preguntan en el auditorio y se levantan, incluso se ponen de pie y lo que tú dices ahorita está perfecto de este libro, es que China vive una burbuja, ¿no? Te digo la primera que me sorprendió la crítica y con eso doy la solución que se me hizo lógico en ese momento, es, le dije, Genaro Hernández, recuerdo muy bien, un abogado, recuerdo muy bien esa primera pregunta de la primera plática que di en Aguascalientes, es que vive en una burbuja. ¿Por qué vive en una burbuja, Genaro? Pues porque estaba creciendo al 11, ahorita está creciendo al 9. Ay, chivole, pues ya quisiera nosotros crecer cuando lleva 20 años creciendo un 8% promedio, que lo quisiera cualquier país del planeta, ¿no? Simplemente es, lo que invito al auditorio es sentido común, que es el menos común de los sentidos, que es lo que está diciendo la práctica de lo que está pasando. Y desde ahí, en YouTube, por ejemplo, estoy viendo videos que me llamó la atención hace 60, 90 días que ya daban hasta fecha, ya ponían un calendario. En 43 días la economía china colapsa, ¿no? Evergrande es la peor crisis, peor que la de 2008 en Estados Unidos, pero lo que me sorprende es la seguridad y sí contagian a la gente. O sea, la gente que no sabe los ve y dice, no, pues sí, cierto, esto va a colapsar. Sobre ese entorno,
¿Por qué crees que esto ahorita se acrecentó, Andrés? Bueno, definitivamente es por la confrontación para mí que tiene China con Estados Unidos y se están creando estas narrativas para, no sé, desinformar a las personas y crear esta otra opinión que contraste y que genere estas dudas sobre el crecimiento y la posición que tiene China en el escenario internacional. Lo cierto es que hoy China sigue siendo la segunda economía del mundo. El trimestre pasado creció al 3.9% y muchos estaban dudando de si no habían lanzado las cifras. No sé, seguramente te enteraste de que no habían lanzado las cifras Ujú. en el gobierno chino y muchos estaban especulando de, bueno, seguramente Van a decreció manipular. y la expectativa que tenían, pues alcanzaron un registro menor, pero lo cierto es Ujú. que fue mayor incluso al que habían propuesto y el crecimiento en este año, si bien ha sido muy modesto desde China, comparado con los años anteriores y décadas, lógicamente, pero es Ujú. mayor aún que el crecimiento que ha registrado Estados Unidos en sus 3 trimestres en lo que va de este Sí, que le está 2020. yendo como en feria Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y Europa. Y algo importante, Andrei, es que se les olvida a todo el mundo que parte de esa salud económica, y pregúntale a cualquier economista, no a mí, a cualquier experto en finanzas, pues no puede haber un crecimiento constante y de esa proporción. O sea, Sí. lo que les digo en contraparte es, entonces para ti lo correcto es que crezca el 11% siempre, ¿no? Y no pare. Pues no, como no hay un organismo, un árbol, un cuerpo humano que pueda estar creciendo todo el tiempo y de manera permanente, ¿no? Sí. Una economía tiene sus vaivenes, son sus ciclos, y creo que eso habla de una economía sana que sube y que baja. Pero hay algo muy importante que dices, Andrei, esto tiene una intención. Tú como experto, ¿cuál es la intención y qué crees que pase para que haya expertos de universidades norteamericanas que lo aseguren de esa manera? ¿Por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo? Pues me parece que es para seguir informando este tipo de narrativas que están contrarias a este crecimiento y el desarrollo que ha presentado China en los últimos años, porque si vemos unas cifras de estas mediciones que luego se hacen en Estados Unidos, ahorita se me va el nombre, qué pena, pero preguntan desde hace décadas en una organización que hace encuestas sobre la opinión de los estadounidenses sobre China, pues ya la cifra es contundente. 9 de cada 10 estadounidenses tienen una opinión contraria o negativa hacia China. Entonces, esto lo que nos dice es que tanto republicanos como demócratas tienen una visión muy parecida con respecto a China. Entonces, creo que los académicos están en esta misma línea de dudar, de especular de manera así tendenciosa sobre el crecimiento chino, sobre la posición que tiene este país. Es cierto esto de Evergrande, también esta contracción que ha tenido la economía china por todas las restricciones COVID, ¿verdad? Que siguen todavía, parece muy fuertes en algunas ciudades, pero el crecimiento ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está el numerito, el registro, Y la 3.9%. justificación, nada más que vean la historia de Evergrande, por qué está pasando, que nada, pero nada que ver con el 2008. Ujú. Entonces, son historias totalmente contrarias, Andrei. Eh, Te entiendo, pero no lo justifico, porque precisamente por eso son académicos, ¿no? El académico debería ser objetivo, como Total. yo, las grandes agencias noticiosas, tanto de Inglaterra o Estados Unidos, que yo tenía un respeto hacia ellas, tengo, pero sí una gran decepción, que también se presten este juego de la manipulación. Y en términos prácticos, Andrei, ¿qué crees que pasa? Quitando, porque luego nos critican, te comparto los comentarios que nos han llegado, sobre todo cuando compartimos tú y yo, de que dicen, te pongo desde el primero, en el primer programa, pues si tanto les gusta André y a ti, pues váyanse a vivir a China. Ujú. Sí, sí, o sea, eso no entra a discusión, nos gusta, pues nos gusta nuestro país, no tenemos por qué irnos y no hay por qué quitar la admiración. Claro que es un país que tiene sus problemas, claro que los tiene como todos, sería ingenuo pensar que no, tampoco estamos idealizando. Pero Andrea, aquí la pregunta creo que es importante, por más que este mundo de 300 y tantos millones de Estados Unidos, los millones que tú quieras, comparado con esos 1.400 millones en un entorno de la India, de otros mil y tantos millones, o de un Singapur, pero con ese mismo peso que está pasando en Asia,
¿Qué es lo que nos espera en los próximos años, en esta década, en los próximos 10 años, con estos ataques? ¿Qué es lo que nos puede afectar y qué es lo que nos puede beneficiar a la gente del mundo hispano? Bueno, esto creo que se va a seguir agudizando muchísimo más en los próximos años. El estrecho de Taiwán creo que es una parte clave para estar midiendo las tensiones, ¿verdad? Taiwán no es lo mismo que Ucrania. En Taiwán hay mucho conocimiento valioso para todo el mundo en términos de los semiconductores, los microchips, como sabemos. Y bueno, ya hay un plan desde China para incorporar este territorio, mientras que Estados Unidos sigue estando interesado también en meter En que sus no. manos ahí, sus tentáculos. Entonces, creo que esto se va a seguir agudizando, pero por eso, como decía al principio, Carlos, es muy importante que sigan habiendo este tipo de espacios en donde, bueno, tratemos de presentar las cifras que nos da el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y nos salgamos de estas dos narrativas que se están polarizando mucho. Entonces, yo creo que se va a seguir agudizando, pero en términos de qué va a pasar con la economía china, con la economía de Estados Unidos, pues nadie sabe, ¿verdad? Hay pronósticos de todo que dicen que en 2030, que en 2025 va a superar a Estados Unidos. Otros son más conservadores y dicen que hasta 2060, pero la verdad Sí, es que nadie lo sabe, ¿verdad? así es. Todo este conflicto que está en la zona de Eurasia se puede pues salir de control en cualquier momento, ¿verdad? Esas son las lecciones que nos ha dado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Así es, así es. Pero hay un tema importante en el que, a diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el que los protagonistas, que era principalmente Estados Unidos, obviamente, su negocio siempre ha sido la guerra, la venta de armamento, el desestabilizar, simplemente como una nota de lo que pasa en Ucrania, de lo que pasa en Taiwán, y veamos un poco la historia. Lo dejo como una reflexión a la gente del auditorio que lo cheque. ¿Por qué Panamá se separó de Colombia? ¿Cuál fue el beneficio del canal de Panamá? ¿Cómo le fue a Panamá mientras el canal era totalmente de Estados Unidos? Que vean cuáles han sido las intenciones de los últimos 100 años, ¿no? Creo que ahí se puede hacer algo interesante en esta reflexión. Y eso te lo digo, Andrei, porque para China su negocio no es la guerra. Por eso yo veo muy difícil que se enganche en un conflicto bélico, porque va en contra de los planes de crecimiento de lo que son los BRICS, la franja de la ruta, el tratado de libre comercio más grande del mundo. Una guerra echaría por la borda todos sus planes de crecimiento. No creo que donde está esa tercera parte de la población mundial le interese entrar a ese juego. ¿Tú qué opinas? Pues también coincido contigo porque pues tradicionalmente China no ha sido una potencia bélica, ¿verdad? Que haya estado interesada en hacer guerra a sus vecinos. Ha sido un vecino pues duro con algunos de sus ahí cercanos, pero no ha sido una potencia bélica que base su economía en la industria armamentística o de guerra. Entonces es complicado, pero bueno, también estamos viendo que es el segundo país que más le está invirtiendo en términos militares, muy por debajo de Estados Unidos. Eso sí es impresionante. Es casi abismal la diferencia de inversiones que tiene Estados Unidos y que tiene China. Entonces, sí es difícil creerlo, pero creo que al mismo tiempo están preparados para cualquier cosa, ¿verdad? Porque Sí, también sí, sí. recuerdan mucho el siglo de la humillación y saben, y lo tienen muy presente, saben que no van a dejar que ninguna potencia otra vez trate de manipularlos o de mover sus intereses en el territorio chino. Yo quiero concluir con una cosita, Carlos, si me permites. Claro. Pues derivado de esta charla, creo que es importante, ¿no? Y lo que comentabas de esta crítica que nos han hecho, ¿no? De váyanse a vivir para allá. Pues Así es. yo les diría a estas personas que tenemos que entender a China hoy en día sí o sí, ¿verdad? Por negocio. Sí, no es qué vamos a hacer con China, es cómo le vamos a hacer, porque ya está aquí en nuestro país, en América Latina, en todas las Américas, tiene presencia ese país. Y estos espacios, como decía al principio, son tan relevantes porque nos permiten reflexionar, ¿verdad? Dialogar sobre qué es lo que está pasando. Y sobre todo me gustaría poner énfasis en quitar los calificativos cuando hablemos de China, ¿no? Porque es algo que estas personas a las que hice referencia al principio y lo que está pasando en Estados Unidos que comentaba hace un momento, utilizan mucho, ¿verdad? Que si el peligro amarillo, que si Oh, China es sí. peligrosa, que si China va a dominar el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Un largo etcétera de
calificativos que se le han dado a China, negativos, y no tenemos que caer en ese juego fácil, ¿verdad? De calificar a China, sino más bien tenemos que entender lo que es, ¿no? Esto que pasó en el 20 Congreso del Partido Comunista de China con el expresidente Hu Jintao eclipsó mucho los planes, las propuestas económicas, tecnológicas, políticas, etcétera. Y es una pena, ¿verdad? Que un acto así, pues que no, así es China, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasaría si les preguntáramos si quieren democracia, ir a poner un voto en la urna? Quizás no les interese en lo más mínimo. Claro. No se vale calificarla, ¿no? Hay que entenderla y punto. Así son los numeritos que tenemos en las cámaras de diputados y de senadores, etcétera, etcétera. André, pues muchas gracias. Para terminar, me gustaría invitar a tu auditorio a seguir lo que estás publicando desde el Centro de Estudios, desde tu propia plataforma. Me gustó mucho una de tus publicaciones sobre el crecimiento de las líneas ferroviarias en las últimas 2 décadas. Creo que esos son puntos objetivos que nos llevan al sentido común de lo que se espera, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el para qué lo tenemos que hacer. André, siempre disfruto mucho el platicar contigo. Gracias por esta sección. Y bueno, nos vemos en la próxima, André. Muchas gracias. Con mucho gusto, Carlos. Que estés bien. Saludos a todos. Un abrazo hasta Baja California. Igualmente. Hasta luego. Cuídate, gracias. Hasta luego. Bye. Listo, pues muchas gracias, amigos de China está de pie. Nos vemos la próxima semana con más avances. Y bueno, seguimos presumiendo estudio, estrenando nueva forma de producción. Esperamos tenerles más sorpresas el próximo miércoles a las 10 de la mañana, tiempo Ciudad de México. Hasta la próxima.